Imagina que das el discurso más importante de la historia de tu país y que al final toda tu vida, todo tu legado, terminen cabiendo en una cajita como esta de aquí. Esta es la historia de cómo un empleado de correos se convirtió en la pesadilla de la Casa Blanca. Es la noche del 17 de enero de 1961. En un lugar perdido de la provincia de Katanga, dos policías belgas hicieron algo que desafía la comprensión humana y que deja en evidencia el horror del colonialismo. Esta es la historia de Patrice Lumumba. Pero antes de llegar a ese fatídico momento en 1961, vayamos atrás, vayamos a 1925, Onalua, provincia de Kasai. Allí nace Patrice Lumumba, en una república democrática del Congo que todavía no era libre. A finales del siglo XIX, el rey Leopoldo II de Bélgica convenció al mundo de que quería civilizar África. Pero lo que creó fue el Estado Libre del Congo, libre para él, una cárcel para el resto. Las cifras son escalofriantes. Entre el 85 y 1908, la población del Congo se redujo a la mitad. Estamos hablando de 10 millones de personas muertas. ¿Y por qué? Solamente por el caucho. Si no traías suficiente caucho de la Force Publique colonial, no te ponían a multa. Te cortaban las manos, a ti o a tus hijos. El escritor Mark Twain y otros intelectuales de la época denunciaron este horror. Fue tan brutal que el propio gobierno belga tuvo que quitarle la propiedad al rey en 1908. Pero la explotación no terminó, solo cambió de nombre. Y la excusa de Bélgica para estar allí era civilizar a los salvajes. Y quédate con esa palabra, civilizar, porque verás quiénes actuaron como monstruos y quiénes mantuvieron la dignidad hasta el último segundo. Pero el sistema colonial tenía un techo de cristal blindado. Lumumba era lo que los belgas llamaban évolué, un evolucionado. Era inteligente, estudió en escuelas misioneras católicas y protestantes, y trabajaba como empleado de correos y como periodista. Creía que si demostraba ser lo suficientemente europeo, sería aceptado. En 1954 consiguió la matrícula, un estatus legal rarísimo que solo tenían 200 congoleños de entre 13 millones. Básicamente era un certificado que venía a decir: ¡felicidades! Ya casi eres una persona. E imagínate esto, eres el hombre más listo de la habitación, hablas francés perfecto, escribes en los periódicos, pero no puedes entrar al restaurante del centro. Y ganas una fracción de lo que gana un belga que hace tu mismo trabajo. En 1957, Lumumba es arrestado por malversación de fondos en el correo, unos $2.200. Le condenan a 1 año de prisión. Y es en esa celda donde Le Evolué muere y nace el líder. Al salir de la cárcel, Lumumba ya no quiere ser belga, se muda a Leopoldville, hoy Kinshasa, y consigue trabajo como director de ventas de una cervecería, Labra Congo. Y puede parecer un detalle menor, pero es clave. Vender cerveza le dio movilidad, le permitía hablar con la gente en los bares, en la calle, aprendió a conectar. Y en 1958 funda el Movimiento Nacional Congoleño, MNC. Y aquí está la clave que asustó a los belgas. Hasta entonces los partidos políticos en el Congo eran tribales. Los Bakongo tenían su partido, los katangüeños el suyo. Lumumba dijo no, el Congo debe ser uno. Y su partido fue el primero en ser verdaderamente nacional, superando las divisiones étnicas. Y eso para un colonizador que basa su poder en dividir, es la amenaza definitiva. A veces la historia avanza despacio y a veces explota. Y 1958 huele a mecha. En diciembre de 1958 Lumumba viaja a Accra, Ghana. Allí asiste a la Conferencia Panafricana de los Pueblos. Conoce a Kwame Nkrumah, el padre de la independencia de Ghana, y a Frantz Fanon, el ideólogo de la Revolución Argelina. Y allí entiende algo vital: el Congo no está solo, toda África se está levantando. Vuelve a Leopoldville con fuego en los ojos. Ante 10.000 personas, grita por primera vez: independencia total e inmediata. Y los belgas entraron en pánico. Pensaban que tenían un plan de 30 años para dar la independencia poco a poco. Y Lumumba les dijo: no tenemos 30 años, lo queremos ahora. En octubre de 1959 organiza un mitin en Stanleyville, su bastión. La policía belga intenta arrestarlo, la multitud se resiste. La policía abre fuego, 30 muertos. Y recuerda suscribirte al canal para más historias sobre África y la época colonial. Lumumba es arrestado de nuevo, le condenan a 6 meses. Los belgas creen que con el líder en la cárcel, el movimiento morirá. Y se equivocaron. En las elecciones locales de diciembre, incluso con Lumumba en una celda, su partido, el MNC, arrasa.
gana tantos votos que los belgas se dan cuenta de una verdad incómoda. No pueden negociar el futuro del Congo sin él. Bélgica tuvo que sacarlo de una prisión, meterlo en un avión y enviarlo a Bruselas. Pasó de presidiario a hombre de Estado en 48 horas. En enero de 1960, preso. En junio del 60, primer ministro. El Congo no tuvo transición, fue lanzado al vacío. Y Bélgica cedió. Fijaron la fecha 30 de junio de 1960. Pero tenían un plan secreto. Pensaron, les damos la bandera, el himno y el parlamento, pero nosotros nos quedamos con el ejército, la economía y las minas. También se plantearon encasquetar la deuda al nuevo país. Pensaban que Lumumba sería manejable, un títere, o que al menos sería educado con ellos. Pero los belgas aprendieron rápido. Se dieron cuenta de que no podían destruir a Lumumba desde fuera. Necesitaban a alguien desde dentro, alguien en quien Lumumba confiara ciegamente. Y ya le habían echado el ojo al candidato perfecto, pero de eso hablaré luego, porque la traición se estaba cocinando a fuego lento. Y entonces llegó el día de la ceremonia, el día en que Lumumba firmó, sin saberlo, su sentencia de muerte. 30 de junio de 1960, el ambiente es tenso. El rey Balduino de Bélgica toma la palabra y da un discurso que hoy sería considerado un insulto diplomático. Elogia el genio de Leopoldo II, sí, el de las manos cortadas, y le dice a los congoleños, no comprometáis el futuro con reformas precipitadas. Básicamente les dice, portaos bien y no toquéis nada. Luego habla Kasavubu, el presidente ceremonial, suave, agradecido, todo va según el guión. Y entonces Patrice Lumumba sube al estrado, y no estaba previsto que hablara en ese tono. Hemos conocido el trabajo agotador exigido a cambio de salarios que no nos permitían comer. Hemos conocido las ironías, los insultos, los golpes que debíamos sufrir mañana, tarde y noche porque éramos negros. ¿Quién olvidará que a un negro se le decía tú, no por amistad, sino porque el usted estaba reservado a los blancos? Y el rey Balduino estaba lívido. Quería irse del país en ese mismo instante. Lumumba había roto la regla número 1 del colonialismo. Nunca mires al amo a los ojos y le digas la verdad. Y ese discurso fue transmitido por radio a todo el mundo. Para los africanos fue un momento de orgullo, éxtasis. Para Occidente fue la confirmación de que Lumumba era un peligro. Pero la euforia duró poco, apenas 5 días, porque el Congo era un gigante con pies de barro. El gobierno era congoleño, pero el ejército seguía mandando por oficiales belgas. Y el boicot fue total. Funcionarios belgas se llevaron documentación e incluso teléfonos. El objetivo era hacer creer que el país no podía salir adelante por sí solo. Y el 5 de julio el general belga Emile Janssens reúne a las tropas negras y escribe en una pizarra antes de la independencia, igual después de la independencia. Les estaba diciendo básicamente nada va a cambiar, yo sigo al mando. Y los soldados estallaron, se amotinaron, el caos se apoderó del país, los civiles belgas huyeron en pánico, y Bélgica aprovechó la excusa para enviar paracaidistas invadiendo militarmente un país soberano sin permiso del gobierno. Y aquí viene el golpe maestro de la conspiración. Moïse Tshombe, un político de la provincia de Katanga, declara la independencia de su región. ¿Por qué importa Katanga? Porque allí estaba el cobre, el cobalto y el uranio. El 70% de la riqueza del Congo estaba allí. Y Tshombe no lo hizo solo, estaba financiado por la Unión Minera Belga y protegido por tropas belgas. Lumumba se encontró con un país invadido por su ex colonizador y con su cartera, Katanga, robada. Lumumba pensó que la ONU le ayudaría a echar a los belgas y recuperar Katanga, pero lo que no sabía es que la ONU en 1960 no era la ONU de hoy en día. La ONU envió cascos azules, fue la operación más grande de su historia hasta ese momento. Pero cuando llegaron, el secretario general, Dag Hammarskjöld, le dio una noticia terrible a Lumumba. Las tropas de la ONU mantendrían la paz, pero no atacarían a los rebeldes de Katanga, ni expulsarían a los belgas por la fuerza. Decían que era un asunto interno. Lumumba cometió el error de creer que la paz en el nombre de las fuerzas de paz significaba justicia. Y no sabía que en los despachos de Nueva York ya se había decidido que esa protección tenía fecha de caducidad. Lumumba se sintió traicionado. Voló a Nueva York para intentar convencer a los americanos, pero el Departamento de Estado le dio largas. Y entonces Lumumba cometió el error que le costó la vida. El error que activó las alarmas en Washington. Acorralado, Lumumba pidió ayuda a la Unión Soviética. Solo pidió aviones de transporte y camiones para mover sus tropas y recuperar Katanga. No era comunista, era nacionalista desesperado. Pese a que había tomado medidas progresistas en lo social y socialistas en lo económico, no se le podía considerar un comunista en los estándares de la época.
Pero estábamos en 1960, Guerra Fría. Para el presidente Eisenhower y la CIA, esto significaba una cosa: Lumumba es el Fidel Castro de África. Si conoces casos similares, déjamelos en la sección de comentarios. Te leo y te respondo. En agosto de 1960, Eisenhower da una orden verbal en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Según testigos, dijo algo sobre que Lumumba debía caer en un río lleno de cocodrilos. Allen Dulles, jefe de la CIA, lo tradujo en un cable urgente a su jefe de estación en el Congo, Larry Deblin, y dijo: la eliminación de Lumumba debe ser un objetivo urgente y prioritario. La CIA envió a un científico llamado Sidney Gottlieb al Congo con un kit muy especial: pasta de dientes envenenada con una enfermedad letal. El plan era que Lumumba se lavara los dientes y muriera semanas después de una enfermedad misteriosa. Y todo esto salió a la luz en 1975, en el Comité Church en el Senado de los Estados Unidos. Lo explica Alan Van Der Ecken, en un escrito recogido por el profesor Temir Porras. El veneno nunca se usó, no hizo falta. Encontraron una arma más efectiva: la traición. Joseph Mobutu, un ex periodista amigo de Lumumba, al que el propio Lumumba había nombrado jefe del ejército. La CIA y los belgas obviamente se acercaron a Mobutu. Le pagaron a sus tropas literalmente con maletines de dinero, cuando el gobierno no podía hacerlo. Y el 14 de septiembre de 1960, Mobutu da un golpe de estado. Sí, el periodista. Cierra el parlamento y encierra a Lumumba en su residencia. Lumumba estaba preso en su propia casa, rodeado por 2 anillos de soldados. El anillo interior eran cascos azules de la ONU, que en teoría le protegían. El anillo exterior eran soldados de Mobutu, que querían matarlo. La noche del 27 de noviembre, bajo una lluvia torrencial, Lumumba se escapa escondido en el coche de un diplomático. Su objetivo: llegar a Stanleyville, a 1500 kilómetros, donde sus partidarios tenían el control. Si podía llegar ahí, sobreviviría. Y fue una carrera contra el tiempo, pero Lumumba se detuvo demasiadas veces para hablar con la gente de los pueblos. Perdía tiempo, porque era un buen hombre. El 1 de diciembre, al cruzar el río Sankuru, los soldados de Mobutu lo alcanzaron. Estaba esperando un transbordador y fue capturado. Lo llevaron a Fayetteville, pero incluso en prisión, Lumumba era peligroso. Empezó a convencer a los soldados de que lo liberaran. Hablaba con los guardias. Mobutu y los belgas entraron en pánico. Si lo dejamos vivo, volverá. El ministro de Asuntos Africanos de Bélgica envió un telex: hay que eliminarlo definitivamente. Decidieron enviarlo al único lugar de donde no saldría vivo: a Katanga, a manos de su peor enemigo, su traidor, Moïse Tshombe. El 17 de enero de 1961 lo suben a un avión. Durante el vuelo, los guardias lo golpearon tan salvajemente que el piloto tuvo que avisarles de que dejaran de moverse o el avión se estrellaría. Cuando aterrizó en el aeropuerto de Elizabethville, Lumumba ya era un despojo sangrante, pero aún estaba vivo. Lo vieron oficiales de la ONU en el aeropuerto. Y claro, ¿qué hicieron? Nada. Lo metieron en un jeep y se lo llevaron a una casa aislada, la Villa Brouwer. Lo que pasó esa noche en la villa es una de las páginas más oscuras de toda la historia. Ministros de Katanga y oficiales se emborracharon y empezaron a apalizar a Lumumba. Bueno, a Lumumba y a sus 2 compañeros, Maurice Mpolo, Joseph Okito. El presidente de Katanga, Moïse Tshombe, y sus ministros decidieron la muerte, pero la ejecución fue supervisada por un capitán belga, Julien Gat. Los llevaron a un claro en la selva, eran las 10 de la noche, pusieron a Lumumba frente a un árbol. Lumumba no suplicó, no pidió perdón, miró a los ojos a sus asesinos. Una ráfaga de balas y el cuerpo del primer líder electo del Congo cayó al suelo. Pero el error no terminó ahí. Al día siguiente, el gobierno de Katanga y sus asesores belgas entraron en pánico. Si alguien encuentra la tumba, se convertirá en un lugar de peregrinación. Será un mártir. Tenían que hacerlo desaparecer del mapa. Llamaron a un oficial de policía belga, Gerard Soete, y a su hermano. Lo explica también Alain Van Der Ecken. Y les dieron una orden: hacedlos desaparecer. En la noche de 22 de enero desenterraron los cadáveres. Estaban en estado de descomposición. Soet contó años después: estábamos en medio de la nada, con 2 cadáveres, sierras y barriles de ácido sulfúrico. Tuvieron que cortarlos en trozos, disolvieron las partes en ácido, lo que no se disolvió, lo quemaron. Se pasaron 2 días bebiendo whisky para soportar el olor de la carne humana. Al final no quedó nada, excepto un diente. Gerard Soet se lo guardó en el bolsillo como un trofeo de caza y se lo llevó a Bélgica. Un diente que cabe en la caja que te enseñé al inicio. Durante décadas el mundo preguntó: ¿dónde está Lumumba? Mintieron, dijeron que había escapado y que unos aldeanos lo habían matado. La CIA y Bélgica mantuvieron el secreto.
Mobutu, primero indirectamente y luego de forma directa, gobernó el Congo, que renombró Zaire, durante 32 años. Saqueó el país, se hizo inmensamente rico y fue recibido en la Casa Blanca por Kennedy, Nixon, Reagan y Bush. Era su dictador, un títere. Mientras tanto, el diente de Lumumba en la casa de un policía belga. En 2002, Bélgica finalmente pidió disculpas oficiales por su responsabilidad moral, y en el 2022 devolvieron el diente a la familia de Lumumba en una ceremonia oficial. Un diente. Eso es lo que devolvieron después de robar un país entero. Lumumba gobernó menos de 3 meses, pero su asesinato marcó el destino de África durante medio siglo. Pero hay algo que el ácido no pudo disolver. En su última carta a su esposa, Lumumba escribió: "La historia algún día tendrá su palabra. África escribirá su propia historia, y será una historia de gloria y dignidad". Y otro dirigente africano que pasó por la cárcel fue Robert Mugabe. Eso sí, su historia no es ni de lejos tan ejemplar como la de Patrice Lumumba. La puedes ver en el vídeo que te dejo en pantalla. Nos vemos allí.